Bienvenidos a esta exploración sonora. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que es como el corazón de cómo funciona la música, ¿no? Eso que nos emociona o nos calma o nos tiene ahí, en vilo. Me refiero a la diferencia que es fundamental entre los intervalos que llamamos consonantes y los disonantes. Exacto. Es clave para entender la tensión y el reposo en la música. Tenemos acá sobre la mesa varios textos importantes de teoría, de armonía, que nos van a servir de guía. La idea, nuestra misión, digamos, es ir un poquito más allá de la definición de diccionario. Queremos entender bien por qué esta diferencia es tan vital. Especialmente ese concepto de disonancia funcional, que suena un poco técnico, pero vamos a desglosarlo. Y claro, ese intervalo con tanta historia, el tritono. El tritono. Siempre da que hablar. Sí, ¿verdad? Queremos que quede todo bien claro, sobre todo para quien ya tiene una base musical, pero busca cómo conectar los puntos, ¿no? Profundizar en cómo se aplica esto de verdad. ¿Listos para afinar el oído y, bueno, también la mente? Vamos a eso. Bueno, para empezar, y para que estemos todos en la misma página, recordemos rapidito qué es un intervalo. Simplemente es la distancia, la diferencia de altura entre dos notas. ¿Cómo medir cuánto hay entre dos escalones, no? Pero en sonido. Exacto. Y sabemos que los clasificamos con apellidos, mayores, menores, justos, aumentados, disminuidos. Esas cosas. Correcto. Es nuestra forma de ponerle nombre y medida a esa distancia. Pero lo más fascinante, creo yo, no es solo medirla, sino cómo la percibimos. Y esta percepción de que suena estable o lindo, digamos, y que suena tenso o áspero, bueno, eso no fue siempre igual. Ha cambiado mucho con la historia. O sea que lo que hoy nos parece normal antes quizás sonaba raro. Justamente, pensá en los antiguos griegos, Pitágoras, por ejemplo. Para ellos, la consonancia estaba súper ligada a números, a proporciones matemáticas simples. Era casi algo cósmico. Como números, literal. Sí. La octava, por ejemplo, la relación 2:1, o la quinta justa, 3:2. Esas relaciones simples las consideraban perfectas. Sonaban puras, estables, como un reflejo del orden del universo. Entiendo, una visión muy matemática del asunto. Muy matemática. Pero bueno, la cosa se fue haciendo más compleja. Mucho tiempo después, gente como Rameo, ya en el barroco, empezó a pensar más en los acordes como bloques, como unidades con una función. Ajá. Ya no eran solo intervalos sueltos uno encima del otro, sino estructuras que tenían una dirección, un papel dentro de una secuencia de acordes. El foco cambió un poco de la pureza del intervalo solito a para qué servía en el conjunto. Ahí ya nos vamos acercando a eso de función, ¿no? Exacto. E incluso desde otro lado, desde la física, la psicoacústica, Helmholtz en el siglo XIX intentó explicarlo por los batimientos. Batimientos. ¿Qué es eso? Son como unas pulsaciones rápidas que oís cuando dos sonidos tienen frecuencias muy cercanas pero no iguales, como que vibran raro juntas. Según él, la consonancia era cuando casi no había de esos batimientos molestos. O sea que hay explicaciones físicas, matemáticas, pero también algo cultural, psicológico en cómo oímos. Es fascinante. Totalmente. Pero bueno, para nuestra charla de hoy, para simplificar un poco, podríamos quedarnos con una idea central. Yo creo que sí. Pensemos así. Consonancia es estabilidad, es reposo, es resolución. Es como esa sensación de llegar a casa. Viste que algo terminó bien. Me gusta. Y disonancia, por otro lado, es tensión, es inestabilidad. Es como una pregunta en el aire, una expectativa. Es lo que le da movimiento a la música, como el suspenso en una película que te hace querer saber qué va a pasar. Buenísimo. La consonancia como el punto de llegada y la disonancia como el viaje, o la pregunta que te lleva ahí. Exactamente. Y con esa idea general podemos empezar a clasificar los intervalos de forma más concreta, sobre todo pensando en cómo funcionan en la música tonal, que es el sistema que dominó en Occidente por siglos. Arranquemos por las consonancias, las que dan esa sensación de calma. Dale. Y hay distintos tipos de calma o de estabilidad. Sí, tradicionalmente se habla de dos tipos principales. Primero, las consonancias perfectas. Acá ponemos al unísono, o sea, la misma nota, que es la consonancia máxima. La cuarta justa, la quinta justa y la octava justa.
¿Por qué perfectas? Bueno, por esa sensación de estabilidad extrema. Suenan muy puras, muy resueltas. Y también, históricamente, por esas relaciones matemáticas tan simples que decíamos de Pitágoras. La quinta justa, ponele un do y un sol, es como el ejemplo clásico de estabilidad fuerte. Suenan como muy sólidas, ¿no? Como definitivas. Totalmente. Y después están las consonancias imperfectas. Estas son las terceras, mayores y menores, y sus inversiones, que son las sextas, mayores y menores. Ajá. Siguen siendo intervalos estables, que suenan resueltos, pero tienen como más color, más carácter que las perfectas. No suenan tan vacías. Tan puras. Y la diferencia clave, por ejemplo, entre la tercera mayor y la menor, es lo que define si un acorde es mayor o menor. Les da cualidades expresivas súper distintas. Una más brillante, quizás, la otra más sombría, melancólica. Entiendo. O sea, son estables, pero tienen su personalidad. La tercera mayor, un do mi, y la menor, do mi bemol. Se sienten como casa, pero una casa tiene sol y la otra está más en penumbra, digamos. Exacto. Es una buena forma de verlo. Son la base de los acordes de tres notas, las tríadas, que son el pilar de la música tonal. Ofrecen reposo, sí, pero con matices. Bien, entonces ya cubrimos las consonancias, el terreno de la estabilidad. Ahora entremos a la zona de tensión, las disonancias. Me imagino que acá también habrá categorías, ¿no? Porque acá es donde la música parece ponerse más dinámica. Así es. Y acá la distinción es todavía más importante para entender cómo se mueve la música. Pensando siempre en el contexto tonal, podemos hablar de dos tipos principales de disonancias. Aunque, ojo, a veces la línea no es tan clara y depende mucho del contexto musical específico. A ver, contame, ¿cuáles son? Por un lado, lo que podríamos llamar disonancias absolutas o a veces se dice inherentes. Son intervalos que incluso si los escuchas solitos, aislados, tienden a sonar chocantes, ásperos. Tienen como una inestabilidad propia. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Los ejemplos más claros son la segunda menor, pensá en do y re bemol, medio tono de distancia, y su inversión, la séptima mayor, como do y si natural. Suenan tensos por sí mismos. Hay como una fricción ahí. Sí, se siente como que las notas chocan un poco. Eso mismo, una fricción acústica bastante obvia. Muchas veces también la segunda mayor, do re, natural, y la séptima menor, do si bemol, se sienten así, como disonancias inherentes, aunque quizás un poquito menos tensas que las otras. Sobre todo si las sacas de un contexto donde cumplen una función clara. Ok, disonancias que son tensas por naturaleza, digamos. ¿Y el otro tipo? Dijiste que era crucial. El otro tipo es, para mí, el corazón de la armonía tonal. Son las disonancias funcionales. Este concepto es la clave que diferencia la música tonal de otros sistemas. No son intervalos que suenan ásperos porque sí, y ya está. Son disonancias que tienen un propósito, una función muy específica dentro de la estructura armónica. Su trabajo es generar una tensión dirigida, una tensión que pide, que necesita resolverse en una consonancia. O sea, una tensión que tiene como una misión que nos lleva a algún lado. Exactamente. Su identidad depende totalmente de las funciones armónicas básicas. Tónica, que es el reposo total, dominante, que es la máxima tensión que quiere ir a la tónica, y subdominante, que es una tensión más intermedia, que suele llevar a la dominante. Una disonancia funcional es parte de un acorde que cumpla una de esas funciones, sobre todo la de dominante, y su tensión nos empuja para adelante en la música. A ver, dame un ejemplo bien claro de esto, para que lo escuchemos en la cabeza. El ejemplo clásico, el de manual, es el acorde de séptima de dominante, el famoso V7. Si estamos en do mayor, el quinto grado, V es la nota sol. El acorde de V7 es sol séptima. Tiene las notas sol, si, re y fa. Este acorde tiene varias disonancias adentro, pero su función principal no es sonar mal, sino crear una necesidad súper fuerte de resolver en el acorde de tónica y, que sería do, mi, sol. ¿Y qué es lo que genera esa necesidad tan potente de resolver? ¿Qué notas ahí adentro son las culpables? Bueno, principalmente es la interacción de dos intervalos que son clave dentro de ese acorde V7. Uno es la séptima menor, entre la nota fundamental, sol, y la séptima del acorde, fa. Pero el más importante, el verdadero motor de esta tensión funcional, es el tritono. Ajá, ahí está.
El famoso trítono. El diablo sin música, el diablo en la música, le decían en la Edad Media, ¿no? Por algo será. Ese mismo. El tritono es un intervalo que mide justo 3 tonos enteros. Se puede dar como una cuarta aumentada, por ejemplo, entre fa y si natural, o, si lo invertís, como una quinta disminuida, si y fa natural. Su sonido, si lo tocas solito, es inestable por naturaleza, muy tenso. De hecho, si lo escuchas fuera de contexto, tranquilamente podría caer en la categoría que dijimos antes, la de disonancia absoluta o inherente. Entonces, ¿qué lo hace tan especial cuando está en la función dominante, en ese acorde V7? Lo que lo hace súper especial es dónde está y cómo se resuelve. En nuestro acorde de sol 7, sol, si, re, fa, el tritono se forma entre la tercera del acorde, el si, que además es la nota sensible de la tonalidad de do mayor, y la séptima del acorde, el fa. Estas dos notas, el si y el fa, son las que llamamos notas de tendencia o a veces voces activas. Porque activas. ¿Por qué no se quedan quietas? Exacto. Porque tienen una tendencia melódica súper fuerte. Es casi como una obligación en la armonía tradicional. Tienen que moverse por semitono hacia notas del acorde de tónica cuando ese V7 resuelve ahí. El si, la sensible, tiene una atracción magnética a subir medio tono, hacia el do, la tónica. Y el fa, la séptima, tiene la tendencia a bajar medio tono hacia el mi, la tercera del acorde de tónica. Ah, mira vos. Si sube fa baja, crea una resolución súper clara, muy satisfactoria hacia la estabilidad del acorde de tónica. Es como si dos fuerzas opuestas encontraran su equilibrio. Qué interesante. O sea que el mismo intervalo, el tritono, que solito suena tenso y ya, dentro del V7 se vuelve una herramienta repoderosa para dirigir la música. Totalmente. La función le cambia el significado por completo. Ya no es solo tensión, es tensión con dirección, tensión que resuelve. Y ojo, no solo aparece en el V7. El tritono también es el ingrediente esencial en otros acordes que tienen función dominante, como los acordes disminuidos que se arman sobre la sensible. Por ejemplo, el acorde de séptima disminuida sobre el séptimo grado, que se escribe VV7 sin. En do mayor sería un si disminuido séptima, si, re, fa, la bemol. Y ese acorde también nos lleva a la tónica con fuerza. Sí, y con mucha fuerza también, porque fíjate que también tiene tritonos, entre si y fa, y también entre re y la bemol. Esos tritonos generan una tensión parecida a la del B7 y piden resolver en do mayor. De hecho, el acorde de séptima disminuida es fascinante en sí mismo. Se forma apilando terceras menores, si a re a fa a la bemol. Eso le da una cualidad como simétrica y medio ambigua, y esa ambigüedad lo hace súper útil para modular, para cambiar de tonalidad de forma elegante. Entendido. O sea que el tritono es como un actorazo, ¿no? Puede hacer de malo si está solo, disonancia inherente, pero su papel estrella es el de motor de la historia dentro de los acordes de dominante, disonancia funcional. Me encantó la analogía. Es una excelente forma de verlo. Su función define su papel dramático en la obra musical. Buenísimo. Creo que las piezas van encajando. Para asegurarnos de que tenemos el mapa completo y claro, ¿podrías hacernos un resumen de esta clasificación de intervalos, pensando siempre en su rol en la música tonal? Claro que sí. A ver, podríamos organizarlo así, pero siempre recordando que el contexto manda, ¿eh? 1. Consonancias perfectas. El unísono, primera justa, la cuarta justa, la quinta justa y la octava justa. Son como los cimientos de la estabilidad. Máximo reposo, sonido puro, conclusivo. Clave en los finales de frase o de obra. Las bases. Exacto. 2. Consonancias imperfectas. La tercera mayor, la tercera menor, la sexta mayor y la sexta menor. También son estables, suenan resueltas, pero aportan más sabor, más carácter expresivo. Son las que definen si algo es mayor o menor, la base de las tríadas. Estabilidad con personalidad. Justo. 3. Disonancias absolutas inherentes. Intervalos como la segunda menor, la séptima mayor, y a menudo también la segunda mayor y la séptima menor, si las escuchas solas o sin una función clara, suenan tensas por sí mismas, crean como una fricción. El tritono,
cuarta aumentada, quinta disminuida, también puede sentirse así si está fuera de un contexto dominante claro. Son como ruiditos o chispas en la música si no se usan con una intención. La tensión pura. Inteligentes, las que trabajan para la armonía. Su tensión tiene dirección, pide ir a algún lado, resolver. El protagonista absoluto acá es el tritono, cuarta aums, quinta dism, pero específicamente cuando está dentro de acordes con función dominante, como el B7, o de sensible, como el B7 o 7, que es el semidisminuido. Junto al tritono, otras disonancias funcionales claves son la séptima menor, cuando es la séptima del B7, y la séptima disminuida, la que define al acorde B7 o 7, a veces la ves escrita como doble bemol 7, BB7, para indicar que está a una tercera menor de la quinta disminuida. Hay otras más complejas, como las sextas aumentadas, que también crean mucha tensión dirigida, pero el principio es el mismo. La tensión tiene un porqué y un para qué dentro del sistema tónica subdominante-dominante. Fantástico resumen. Quedó clarísimo. Tenemos consonancias perfectas e imperfectas para distintos grados de estabilidad. Disonancias absolutas para la tensión, digamos cruda. Y las superimportantes disonancias funcionales con el tritono como figura estelar, que actúan como el motor que nos hace avanzar y buscar la resolución, dándole vida y dirección a la música tonal. Entonces, recapitulando un poco esta exploración. La consonancia nos da el respiro, la sensación de llegada, ¿no? La disonancia mete el conflicto, la tensión que nos mantiene ahí, atentos. Pero es la disonancia funcional, esa tensión con un propósito claro, con dirección, la que de verdad impulsa toda la narrativa de la armonía, creando esos ciclos de tensión-relajación que arman la estructura de la gran mayoría de la música que escuchamos. Identificar estos intervalos y, más importante todavía, entender su función nos da una llave maestra para analizar y disfrutar mucho más la música. Creo que logramos desarmar esto bastante bien, ¿no? Coincido totalmente. Pusimos sobre la mesa cómo la música occidental, al menos la tonal, maneja esa dinámica clave entre tensión y reposo usando los intervalos. Y esto, claro, como siempre en música, abre nuevas preguntas súper interesantes para seguir pensando. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo siguió cambiando nuestra tolerancia y el uso de la disonancia después de este periodo tonal más clásico? A principios del siglo XX, compositores como Schoenberg buscaron a propósito lo que llamaron la emancipación de la disonancia. O sea, sistemas nuevos, como el dodecafonismo, donde la disonancia ya no tenía esa obligación de ir a parar a una consonancia. La tensión podía existir por sí misma como un color más, no necesariamente como un paso hacia la calma. Claro, eso te cambia toda la sensación de la música, ¿no? Si ya no hay un hogar armónico seguro al que volver. Exacto, y otra puerta que se abre es mirar para afuera, ¿no? Más allá de nuestra tradición occidental. ¿Cómo manejan la tensión y el reposo otras culturas musicales del mundo? Usan otras afinaciones, otras escalas, tienen conceptos de armonía que no se basan en nuestra tónica subdominante-dominante. Seguramente encontremos lógicas sonoras completamente distintas, pero igual de ricas, igual de expresivas para crear interés y estructura musical. Totalmente. Siempre hay otros universos sonoros por descubrir, otras maneras de entender cómo organizar los sonidos para comunicar cosas. Una vez más queda claro que la música es un lenguaje increíblemente diverso y profundo. La verdad ha sido una inversión muy clarificadora. Un placer como siempre. Hasta la próxima exploración.